amigos? Buenas tardes. Bueno, estamos ya casi a punto de salir por la radio municipal, como todos los miércoles, a hacer nuestra columna que se llama Historia Agrietada. Hoy voy a tratar un tema que es muy interesante, que es precisamente la guillotina. Ya vamos a ver que parece un elemento de tortura y sin embargo no lo fue. Así que ya empezamos. Les agradezco por estar. Si les gusta este espacio, les pediría que se suscriban. Muchas gracias. Tenemos todavía de licencia por problemita. Sí. Así que bueno, veremos pronto, supongo que va a estar cada uno otra vez los miércoles, como estamos así que bueno, escuchamos, Dani, una historia cortante sería hoy. Bueno, hoy sí. Hoy vamos a hablar de la guillotina. Es un tema bravo, ¿no? Pero digo, vamos a poner en contexto. Sí, si uno la ve, la guillotina es un tema enorme, digamos, tremendo, pero vamos a ponerlo en contexto y ahí se va a entender el por qué se va a aplicar la guillotina, ¿no? Porque tiene un porqué, digamos. Bueno, vamos a poner más o menos la Revolución Francesa, todos tenemos una idea. Es un movimiento, digamos, que se da en Francia en 1789 y tiene que ver con las clases pobres, digamos, que van a reclamar ante un sistema de gobierno que era completamente despótico y no daba ningún tipo de posibilidad al pobre. Entonces vamos a arrancar por ahí, vamos a poner en contexto esa revolución en principio y después hablamos de la guillotina. ¿Les parece? Sí, cómo no. Bueno, más o menos cuando se descubre América, después del descubrimiento de América, empiezan a producirse en Europa cambios muy grandes, muy grandes. Bueno, en principio la revolución industrial en Inglaterra, y esa misma revolución industrial de alguna manera va a trasladar ese bienestar al resto de las naciones europeas. Y entonces empieza a aparecer, digamos, una nueva casta intermedia. Hasta ese momento, hasta la Edad Media, había tres castas claramente diferenciadas. Como hablábamos el otro día de Egipto, más o menos igual. Estaba la nobleza, junto con la realeza, digamos, que era de sangre y en algunos casos ya, digamos, con títulos nobiliarios que se iban pasando a los hijos. Y después estaba el clero, como una segunda gran casta enorme, que era el que le daba el apoyo, digamos, filosófico al sistema del reinado, digamos. Y después, la tercera casta eran los pobres, digamos, era el clero, digamos, era la pobreza, digamos, los campesinos, el campesinado, los artesanos. Bueno, y algo que es muy importante de entender es que esa era una condición de sangre. Digamos, no se podía cambiar esa condición. Después eso empezó a cambiar y ahora vamos a explicar por qué. Sin embargo, quiero decir que todavía en el mundo hay lugares donde sigue siendo así. Por ejemplo, la India es un sistema donde no hay movilidad social. Los pobres son pobres y son pobres, digamos. Ya está, no hay posibilidad de mover esa estructura. Bueno, tenemos entonces que decir que esa industrialización que va apareciendo genera, digamos, una nueva clase, que es la de los comerciantes. Gente que se empieza a enriquecer, digamos, con esa cantidad de productos que se fabrican. Empieza a aparecer ahí, digamos, una casta intermedia que es una especie de burguesía inicial que va a empezar a tener más dinero que el campesino común, digamos, ¿no es cierto? Y entonces van a aparecer, fruto, digamos, de ese nuevo desarrollo, van a empezar a aparecer unas nuevas corrientes del conocimiento. Van a empezar a aparecer
pensadores, digamos, algunos pensadores, y más o menos en el 1700, 1750 va a empezar lo que se le va a llamar la era de la Ilustración, donde van a empezar a haber un montón de pensadores que van a escribir, por ejemplo Rousseau, por ejemplo Voltaire, todo francés estoy hablando, ¿no? Montesquieu, son todas personas que van a empezar a hablar y a decirle a la gente que es ella quien tiene que hacer su propio destino, digamos. Que, esta idea que hoy parece algo como que fue de toda la vida, pero es algo más o menos nuevo esto. Tengo un retorno de vuelta en el teléfono, no sé si subieron algo. No tocamos nada. No, bueno. Esas ideas que primero empiezan a aprender en estas clases más altas, después se empiezan a expandir completamente, ya también en la gente de la clase baja, digamos, ¿no? Bueno, mientras tanto, el sistema de gobierno era el reinado en Francia. Ahí toma el gobierno Luis XVI. Había gobernado su abuelo, Luis XIV, después. Luis XIV fue el que transformó o el que hizo, digamos, el Palacio de Versalles, que era, digamos, trasladó como si fuera el lugar de residencia a unos 20 kilómetros más o menos de París, y entonces mudó todo lo que era la corte, la mudó para ahí, apartado, digamos, de la pobreza, y ahí hizo un palacio impresionante que probablemente haya sido el más grande de Europa. Entonces ellos se mudaron ahí. Él después va a terminar muriendo, y va a asumir, bueno, primero su hijo y después asume su nieto, Luis XVI. Un rey que no estaba demasiado preparado. Encima se casa con una joven que va a ser María Antonieta, 15 años tiene cuando se casa, y bueno, hacen un reinado que la verdad es un desastre, es completamente desastroso. Y bueno, no pueden tener hijos, este rey no puede tener hijos, durante bastante tiempo no tiene descendientes. Entonces, a la crisis, digamos, que empieza a aparecer en el pueblo, ahora voy a decir por qué, se suma un reinado que es un desastre, que la gente lo toma, digamos, para la risa, ¿no es cierto? Y empiezan ellos a gastar de manera desmedida. Tanto así que a ella se la va a conocer como Madame Déficit, porque ella se empieza a dedicar a sus cosas, a hacer teatro, digamos, a modelar, a hacer desfile de modelos. Y paralelamente, digamos, la población empezó a pasar hambre, porque en principio había aumentado mucho la cantidad de personas que tenía Francia. De unos 20 millones que había tenido en los últimos años, había crecido 6 millones más. Pero aparte también hubo, que ya lo hablamos cuando habíamos hablado de las papas, que hablamos de que un alimento, digamos, fundamental era la harina. Y empezó a escasear la harina, porque las cosechas del trigo empezaron a ser muy malas, y hubo sequías, digamos, y entonces el precio del pan empezó a aumentar de una manera descontrolada. Y bueno, eso empezó a generar un caldo de cultivo, todo ese combo, ¿no es cierto? Esa nueva corriente de pensamiento que era la Ilustración, la pobreza desmedida, y este rey, digamos, absolutamente impopular, con una esposa que era también impopular, considerados como que estaban en cualquiera, y eso generó entonces un movimiento impresionante que pone a la gente en las calles, deriva en una crisis, primero es una crisis económica, pero
después se traslada a una crisis política. Bueno, ellos tratan de corregirlo de algún modo. Al rey medio que lo obligan a poner un ministro de Economía, cosa que no quería. Todo eso empieza a frenar un poco el descontento, pero no logra pararlo. Y finalmente hay un joven abogado que tenía un discurso impresionante, que se llamó Maximilien Robespierre. Es quien empieza a liderar una revolución que se da en la calle con la gente, y la gente entonces va a terminar el 14 de julio de 1789, va a terminar asaltando la fortaleza de la Bastilla, que era una fortaleza originariamente, pero ahí se la usaba, más que fortaleza, se la usaba para aplicar castigos tremendos a las personas, y había algunos presos, muy pocos, había 6 o 7 presos. Pero ahí se guardaba la pólvora, y entonces el pueblo, teniendo conocimiento, se habían hecho de unas armas, pero necesitaban pólvora, y entonces toman la Bastilla, precisamente para hacerse con esa pólvora, y ahí matan a los guardias, unos cuantos guardias que había, y después finalmente la terminan destruyendo. Vieron cómo son esas revueltas que uno sabe dónde empiezan, pero no se sabe dónde terminan, ¿no es cierto? Y entonces finalmente terminan destruyéndola por completo. Se toma, digamos, como que es el ícono del fin de ese antiguo régimen. Estas personas avanzan después al tiempo, avanzan hasta el Palacio de Versalles, esos 20 kilómetros, y van a tomar prisionero al rey y a la reina también, ¿no? Los van a trasladar, ellos no quieren, pero los obligan y los trasladan a la ciudad en calidad de detenidos. Y ahí van a cogobernar, digamos, ahí se establece un sistema que es la república, digamos, ¿no es cierto? Es la primera constitución, digamos, que hay, se acaba de alguna manera con la monarquía absoluta y se establece un sistema, digamos, parlamentario. Bueno, ahí durante un tiempo mantienen ese esquema y mantienen también al rey y a la reina, donde tenían que consultar todo. Pero el rey intenta, una noche, intenta escaparse. De momento lo logra, se camuflan, se disfrazan como de campesinos. Y bueno, y salen, digamos. Y van como para el lado de Austria a buscar recursos, que era la familia de ella, de Austria. Bueno, logran llegar casi hasta la frontera y ahí los descubren. Cuando los descubren, ellos piensan que la gente los va a salvar, el campesinado, y al contrario. El campesinado lo que hace es los toma prisioneros y los devuelven a París. Bueno, al poco tiempo de esto, a él le hacen un juicio, lo van a considerar traidor, digamos, porque nada peor para un pueblo que un rey haya tratado de abandonarlos, digamos. Y entonces lo van a mandar a la pena de muerte. Lo van a condenar como pena de muerte. Bueno, y entonces acá voy a empezar con la idea de la historia de hoy, que es la guillotina, porque a él lo van a matar con la guillotina. Bueno, lo primero que voy a decir es cómo eran algunos mecanismos, ¿no es cierto? No era el mecanismo de matar, digamos, del verdugo, que le daba un hachazo en la cabeza, era para los nobles, digamos, para la aristocracia. Era un sistema de muerte considerado limpio. A una persona le daba un hachazo, chau, se terminó. Es cruel decirlo así, pero peor es lo otro, porque al reo común
se lo mataba, digamos, después de una serie de torturas impresionantes. Eran métodos brutales, por ejemplo, bueno, la horca, ni hablar, la hoguera, muy común. El descuartizamiento era una forma también. Terrible. Había una especie de rueda que se los ataba en la rueda es como que iba girando y lo iba estirando en todas direcciones al tipo. Era una cosa despiadada. Claro, ¿entienden eso? Digo, era... Te mataban en un favor si te mataban de entrada. Claro, si te mataban, digamos, con un hachazo, si te iban a matar, era lo mejor que podían hacer. Digo, puesto de este modo, ¿no? Entonces, claro, había una serie de torturas que se le aplicaban, el juez las avalaba. Una serie de torturas antes de la muerte, que bueno, era el azotamiento, pero también romperle los huesos largos del cuerpo, y el tipo estaba en un padecimiento. Entonces, bueno, cuando viene esta revolución y ponen en aplicación todos estos nuevos principios de la Ilustración, entre ellos estaba la igualdad. Digamos, el principio fundamental era la igualdad. Y entonces, esa igualdad también se tenía que aplicar con respecto a la muerte. Es decir, tenía que haber un sistema que igualara la muerte, tanto al pobre como al rico, todos igual. Entonces, ahí se le encarga, digamos, es un médico en esa Asamblea Nacional Constituyente el que va, en principio se pide la abolición de la pena de muerte, pero no estaban de acuerdo, apenas unos pocos estaban de acuerdo con la abolición y el resto no quería saber nada. Entonces, para elaborar algún sistema acorde, hay un médico que se va a llamar José Ignacio Guillotin, Joseph Guillotin, y el 10 de octubre de 1789, perdón, él va a presentar una propuesta. Está dado como que él es el inventor, o sea, en el común se dice, él inventó la guillotina. En realidad él no la inventó la guillotina. El sistema de la guillotina ya existía del siglo XIII, por lo menos. Eran otros sistemas más rudimentarios, ¿no es cierto? Porque el sistema mayormente aplicado era el del verdugo. Pero el tema es que el verdugo por ahí le pifiaba, era una cosa... y aparte... Le cortaba mal el pelo. Sí, claro. Tenía mal el verdugo y le pegaba en cualquier lado. Claro, el tipo por ahí se movía un poco. Sí. Y de hecho pasaba, ¿no? Y entonces por ahí no lo mataba del todo y lo dejaba agonizando, era un desastre. Entonces este médico, que se llama Guillotin, que va a pasar a ser famoso, hace una proposición precisamente para establecer esa igualdad ante la ley. Y dice... Claro, si uno lo ve ahora, digamos, de esta manera, piénsenlo, digamos, era una persona... Me cuesta decirlo de este modo, pero digo, teniendo en cuenta de dónde se venía, el planteo que él hacía hasta parecía más o menos lógico. Bueno, entonces, él dice, en esa ley, dice, delitos del mismo género se deben castigar con el mismo género de pena. A todo el mundo. Sin importar el rango o condición del culpable. Esta era la idea, ¿no? Bueno, esto que es un principio que hoy pareciera de todos los días, o que debería ser de todos los días, fue revolucionario para Francia. Y tardó mucho en ser aprobado por el resto de los países. Bueno, en Francia, en ese énfasis de poner, digamos, todos estos en aplicación, todas estas nuevas corrientes de pensamiento, entonces están de acuerdo y se decide que a todo condenado se le va a cortar el cuello, como decisión. Y entonces ese trabajo del verdugo va a quedar fuera de lado también y se va a designar a una persona
que construya, digamos, una máquina. Y bueno, el 1 de junio de 1791 la mayoría va a votar por esa pena capital. Finalmente se decide. Dice, la misma redacción del código en uno de los artículos dice: la pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida sin que se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Eso ya era un gran avance. Y dice, a todo condenado se le cortará el cuello. Punto. Se le cortaba la diversión directamente. Y sí, digamos que de alguna manera sí. Claro, porque eso era toda una cosa pública, digamos, era una... bueno, ya venía de antes, ¿no es cierto?, de los romanos. Sí. Bueno, se le va a encargar a un médico cirujano, que era el secretario perpetuo de la Academia de Cirugía de Francia. Se llama Antony Louis. Al tipo se le va a pedir que desarrolle algún aparato para la cuestión de la decapitación. Y Antony Louis, junto con un ayudante que tenía, que era un fabricante, era un alemán, que fabricaba arpas. Entre los dos, digamos, van a hacer un aparato que ya digo, existía ya, y ellos lo van a hacer más funcional, y le van a agregar una innovación muy grande. Dicha ahora parece una estupidez, pero para ese momento lo fue. Era la hoja que tenía un corte oblicuo. Es decir, el filo era de un solo lado. De un lado la hoja es plana y del otro lado tiene el bisel del corte. Esto tenía una razón. Era para que corte limpiamente y alcance su objetivo. Así lo dijeron cuando presentaron la máquina. Bueno, obviamente la máquina fue aprobada y entonces se le empezó a llamar a esa máquina, primero se le decía Louisette a la máquina, pero después se le llama directamente guillotina, que venía, digamos, de la proposición que había hecho Guillotín. Bueno, primero la máquina se la prueba en cadáveres de animales y de algunas personas muertas, de cadáveres también, y funciona a la perfección. Entonces la instalan en la plaza del municipio de París. El 25 de abril de 1792 hacen la primera ejecución pública. Se llama Nicolas Pelletier, el primero, y con este nuevo procedimiento. Estaba condenado por un robo a mano armada. Pero ¿qué pasa? Después este sistema, en ese pueblo, digamos, enardecido, empieza a aplicársela a todo el mundo. Empiezan a pasar por la guadaña de la guillotina a todo el mundo. Y ahí mismo es donde lo llevan a Luis XVI de puesto del trono. Se lo acusa de traición al rey, por traición contrarrevolucionaria, y lo van a ejecutar el 21 de agosto de 1792. Un tiempo después, también acusada por lo mismo, la van a ejecutar a María Antonieta, a la mujer de él. Y otro al que van a ejecutar también es al mismo Robespierre. ¿Se acuerdan que el que fue el que encabezó, digamos, la rebelión? Bueno, a ese mismo también lo van a acusar de traición y también lo van a pasar por la máquina. La guillotina se va a convertir en un instrumento de la política del terror que se empieza a aplicar, y lamentablemente no van a tener ellos durante bastante tiempo un líder concreto. En ese periodo más o menos unas 15.000 personas pasan por la guillotina. Sí, impresionante. Van a tardar más o menos unos 10 años, o un poco más, hasta que Napoleón, digamos, se hace fuerte. No voy a hablar hoy de Napoleón, digamos, pero cuando Napoleón logra consolidarse, y entonces él se va a constituir, y también se va a constituir como emperador. O sea, sacaron uno, después va a venir otro. Lo que tengo para decir ahora, ya casi al final, es que eso se transformó en un show.
¿no es cierto? Entonces, después de 1939, donde fue una cosa impresionante, se decidió que a partir de ese momento iba a ser de manera interna, que iba a funcionar y ya no más al público. Y se iba a comunicar al público lo que había pasado con esa persona que estaba destinada a ser ejecutada de esa manera. Hay una leyenda urbana que dice que también Guillotín fue ejecutado de esa manera. A lo mejor la han escuchado alguna vez. Bueno, no, eso no es cierto. Él murió de una enfermedad que se llamaba carbunco en un hombro. Y el que fue ejecutado, probablemente por eso viene de error, fue un médico de Lyon que tenía ese mismo apellido que él, pero era otra persona. Bueno, como nota de color, voy a decir que algunos de los familiares de él pidieron que se dejara de usar ese apellido para nombrar a esa máquina. Pero eso no ocurrió, digamos. La máquina quedó con ese nombre para la historia y esos familiares decidieron cambiarse el apellido. Y sí, imagínate, llamarte Guillotín. La última ejecución, aunque parezca mentira, fue unos 200 años después. Fue el 10 de septiembre de 1977. Hace poquito nomás, 50 años atrás. Una preguntita, ¿no sabes si queda alguno dando vuelta? Ese ajusticiado era un inmigrante tunecino que había asesinado a la exnovia. Y medio que tuvo una defensa impresionante porque no querían matarlo, ya para ese entonces ya se consideraba de una crueldad enorme. Y bueno, igual lo terminan matando. Y 4 años más tarde, recién en 1981, en Francia se va a abolir la pena de muerte. Así que bueno, esta es la historia que les quería traer hoy. Que cuando uno habla de la guillotina parece que se fabricó para la crueldad. Y en realidad cuando lo hicieron con el espíritu contrario. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos esperando tu próxima columna el día miércoles que viene. Así será. Bueno, muchas gracias.